Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de la hora que estés viendo ah, pues este programa, porque ya se ha hecho costumbre vernos a las 7 de la noche los miércoles y hoy por unas cuestiones aquí técnicas no nos fue posible transmitir desde las 7, pero ahorita que ya son casi las 7:30, ya estamos pudiendo recuperar la posibilidad de transmitir. Ofrezco una disculpa para los que estaban esperando vernos desde las 7, pero aquí ya estamos listos. Entonces, sean bienvenidos, que Dios me los bendiga. Estamos aquí ya eh, preparándonos para poder transmitir o para poder estudiar y poder ver qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas el día de hoy. Entonces, bueno, como ustedes saben, pues nosotros estamos transmitiendo vía Facebook en este día y pues aquí lo estamos haciendo dándole gracias a Dios. Perdonen, es que estoy revisando aquí algunas cosas técnicas que no estaban resueltas, pero ya, ahora sí ya lo tengo listo. Ok, am, se llama el día de hoy Bástate mi gracia. Es un tema muy interesante porque, a ver, no sé, o sea, la gente, hablamos de las personas en general, eh, ¿cómo queremos nuestra historia? Hablando de la vida, eh, queremos que nos vaya bien, ¿no? Pero a veces todo lo queremos tan perfecto, tan exacto. Queremos que las cosas nos funcionen bien y pues ahí hay un problema porque, bueno, a ver, yo te pregunto, ¿algunas veces has orado por algo durante años, durante mucho tiempo, y la respuesta simplemente no llega? Estoy hablando de alguien que es cristiano, alguien que considera su fe en el Señor y que sabe que ha orado y que ora a Dios y lo hace seguro de que Dios le va a contestar, pero pues a veces parece que Dios no contesta, ¿no? Las circunstancias se vuelven tan complejas, tan complicadas, tan difíciles, que no parece que Dios esté atendiendo nuestras vidas o que haya un, eh, ¿cómo expresarlo? Que haya un, am, a ver, es que aquí tengo algunos detalles, ok, que haya alguna respuesta, ¿no? De parte de Dios. Eh, si eres cristiano, tú seguramente has pensado, bueno, Dios me va a contestar, pero no ves la respuesta, ¿no? O tal vez has pasado por algo doloroso en tu vida, por algo difícil de aceptar, y la gente te va a decir, bueno, todo pasa por algo, por alguna razón. Y tú, indirectamente, tú piensas, bueno, pero ¿cuál es la razón? O sea, yo no veo la razón por la que esté pasando lo que estoy pasando. Mm, Hay gente que siendo cristiano de repente está sintiendo que su vida debería tener más sentido, por ejemplo, más resolución. Eh, es decir, que no entiende cómo están las cosas. Es que uno quisiera que todo tuviera un final feliz, por ejemplo, ¿no? Esa historia donde aparece, que nos han leído en los cuentos, ¿no? De que, y fueron finalmente muy felices o fueron muy felices. Eh, Así quisiéramos vivir la vida, ¿no? Con mucha felicidad. Pero, pero, y aquí es el punto importante, a veces nuestra vida, Dios no la está cerrando, no está cerrando nuestra historia bien. Y a veces Dios no cierra nuestras historias. Y déjame decirte, está bien. Es decir, esto que te voy a decir que muy difícilmente a veces se predica, pero yo quiero hacerte reflexionar, yo quiero hacerte pensar también y que pensemos en la posibilidad de que
las cosas que nosotros estamos viviendo o con nuestras historias a lo mejor no son tan perfectas como quisiéramos. Y no porque Dios sea cruel o no porque nos falte fe, no haya respuestas, sino porque vivir sin todas las respuestas es parte de lo que significa confiar en Dios. No sé si me estoy explicando a dónde quiero llegar. Eh, por ejemplo, en la Biblia se menciona acerca de Job. Y Job nos menciona en el primer capítulo de que era un hombre, varón justo y perfecto, pero le vino como que todo mal, ¿no? Perdió sus cosas, perdió sus propiedades, perdió su casa, perdió sus terrenos, perdió su gente, perdió sus hijos, ¿no? Entonces la cosa estaba un poquito complicada porque estaba perdiendo todo y luego fue atacado en su persona misma, atacado que su mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Pero no, porque tal vez, bueno, me estoy recordando la historia del apóstol Pablo en este momento y no sé qué piensas de Pablo, pero para mí es un gigante de la fe, que vivió toda su vida con algo que le dolía y que Dios nunca le quitó, lo que se puede llamar así, o la Biblia lo llama el aguijón de la carne. Ahora, ¿qué podemos aprender en nuestras vidas? Porque, imagínate, alguien como Pablo, pues quisiera que su vida fuera perfecta, ¿verdad? Y yo quiero invitarte a que abras tu Biblia en 2 Corintios capítulo 12 para que analicemos un poco acerca de la vida de Pablo, del apóstol Pablo. Sí, te dije 2 Corintios capítulo 12 y allí vamos a leer algunas cosas que le pasaron a él. O sea, a veces pienso que quizá los pastores o los predicadores hemos vendido un evangelio de que todo es tan bueno y tan perfecto que te diste ser cristiano, o que al hacerte cristiano tu vida sea tan buena y tan perfecta, que lo único que tienes que hacer es hacerte cristiano, ¿me explico? O sea, aceptar a Cristo en tu corazón. Y Pablo fue una persona que tenía conocimiento de la palabra, tenía conocimiento de la ley de Dios como nadie, era fariseo, fariseos, dice la Biblia. Entonces, ¿qué nos puede mostrar o qué nos puede enseñar Pablo? Mm, En el capítulo 12 de 2 Corintios 12, voy a leerles del verso 1 al verso 4. Dice, me es preciso gloriarme, aunque no es provechoso, sin embargo recurriré a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y sé respecto a este hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde escuchó cosas inefables que al hombre no le es permitido expresar. ¿De qué estamos hablando? De que Pablo dice que hace como 14 años él tuvo una experiencia donde fue llevado al cielo, al tercer cielo, así le llaman, al paraíso, ¿no? El lugar donde Dios habita. Y dice algo fascinante, me parece, no sé si fue mi cuerpo o fuera de él, Dios lo sabe. Perdón. Entonces, pues déjame, Pablo tuvo una experiencia espiritual mucho más increíble de lo que nos pudiéramos imaginar. Y ni siquiera estuvo seguro de cómo le sucedió, pero la experimentó. Escuchó cosas que no puede repetir según lo que nos está diciendo aquí la Biblia. Ni siquiera está seguro de cómo le sucedió esta experiencia y vio cosas que no puede explicar. Bueno, ese Pablo nos está enseñando algo importante, que incluso nuestras mejores experiencias con Dios tienen partes que a veces no entendemos completamente. Yo les puedo decir, hay cosas en Dios que son un misterio, como por ejemplo la misma salvación, como la puedes entender siendo yo que no me la merezco, tengo salvación en Cristo Jesús. Bueno, y está bien no tener que comprender todo completamente. Miren, vamos a ver cuál es el problema, verso 7 al 8 ahí mismo. Dice, y para que no me enaltezca sobremanera por la grandeza de las revelaciones que me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca.
En cuanto a esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Entonces, dice que para que no se enaltezca por lo extraordinario de revelaciones que le fue dado un hijo en la carne. Entonces, ¿te das cuenta? Observa esto. Dice, me fue dado. Estamos hablando de una voz pasiva. ¿Quién se lo dio? Pues Pablo no lo dice directamente, pero está implicando que tal vez Dios lo permitió. O sea, tal vez no Dios se lo dio directamente, pero entonces dijo, pues lo permitió, que me pasara, como lo que le pasó a Job, ¿no? Dios no le provocó lo malo o el malestar, pero pues le trajo problemas. Entonces, Satanás está ejecutando esto del aguijón de la carne en Pablo. Pablo lo está experimentando. Nadie lo explica exactamente cómo encajan todas estas piezas. Ahora, muchos se han preguntado qué era este aguijón o el aguijón de la carne de Pablo. La verdad es que no lo sabemos. La Biblia no es clara al respecto, no nos dice. Pablo no lo aclara, no lo especifica. Pero a través de la historia, mucha gente ha especulado y ha dicho, bueno, perdón, que tal vez era un problema en sus ojos, que no podía ver, porque en otra carta menciona que tenía problemas de visión. O sea, algunos dicen que tenía los ojos viscos. Tú vas a ver, la Biblia no lo dice, pero hay quienes se han dicho cosas con respecto a Pablo. Otros que tal vez era una enfermedad crónica como la malaria, por ejemplo, o que era como una cosa como la malaria, más bien dicho. Otros que tal vez se refería a la persecución que constantemente enfrentaba por ser cristiano y por compartir el Evangelio, a tal grado que llegó a la cárcel. Otros pensaban que era un tipo de tentación que constantemente venía el pecado sexual, una cosa así. Pero da la impresión que Pablo intencionalmente no nos lo da a conocer, no lo identifica. Entonces, en ese sentido, eh, podríamos cualquiera de nosotros identificarnos con que tu aguijón, tú tienes tu aguijón y yo tengo el mío, y pudiera ser diferente para cada persona, pero finalmente aquí lo que cuenta es el principio. ¿Cuál es el principio? De acuerdo al verso 8 dice, en cuanto a esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, que es una cosa que no tiene respuesta, ¿te das cuenta? Pablo había orado a Dios que le quitara ese problema. Entonces dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Y sabes qué pasó? Nada. El aguijón siguió allí. O sea, Dios no le respondía favorablemente. Favorablemente quiere decir, no se lo quitó, ¿no? Pablo, uno de los hombres más fieles, uno de los hombres más usados por Dios en toda la historia, a partir de lo que la palabra de Dios nos dice, oró por algo a Dios, se lo pidió y no lo recibió. El mismo Job pasó por un momento complicado en su vida y no recibió cosas buenas, le fue quitado todo prácticamente. Y yo no creo que a Pablo le haya faltado la fe, o a Job mismo, ¿no? No creo que Pablo haya orado mal, no. No creo que hubiese tenido un pecado oculto, yo no lo creo así. Simplemente Dios le dijo que no. Y tal vez Dios le dijo que no porque le quería enseñar algo o formar en su carácter, eh, al hacerle algo que le ayudara a él. Eh, Tal vez tú has escuchado, bueno, escuchando esto tú podrías decir, bueno, yo he estado orando por algo durante años, por sanidad, por la restauración de mi matrimonio, por que un hijo regrese a Dios, uno de mis hijos anda mal, o sus hijos, o tal vez has pedido un trabajo, específicamente un trabajo y no lo has recibido, o has pedido una respuesta clara a algo y no has recibido respuesta. Y mira, yo te voy a decir algo aquí en lo personal. Yo tengo pues, mis dos hijos tienen algún tipo de rasgo autístico, pero uno de ellos pues es un poquito más profundo. Y entonces un día un hermano de la congregación me dijo, a ver, pastor, ¿tú nos has enseñado de la fe? Y yo digo que si tú tuvieras más fe, entonces tu hijo ya estuviera sano. O sea, de esa manera, ¿no? O sea, complicada la cosa. Y déjame decirte, hablando del caso de Pablo, él tenía fe de sobra y su oración no fue respondida como él quería.
pero eso no quiere decir que lo haya hecho menos espiritual. Y eso es lo que quiero llegar el día de hoy, cuando estamos tratando de este tema, acerca de cuando Dios no cierra el círculo. Estamos diciendo que tú pudieras tener la fe suficiente, pero Dios quiera tal vez tratar contigo de una manera especial y no te va a resolver las cosas como tú estabas esperando o como tú quieras. ¿Me explico? No porque estés en pecado precisamente, porque luego así la gente te trata, nos trata. Me hacían ver gente así como diciendo, pues ¿qué estás mal, pastor? ¿Por qué no te responde Dios? Y déjeme decirles, Dios ha convertido muchas veces nuestras tragedias en bendición, nos ayuda, pero hay cosas que no va a responder como uno quiere. Ojo, y no estoy diciendo con esto que Dios no responde, no, sí responde, pero Dios tiene respuestas eh, en ese sentido. A ver, ¿qué le dijo Dios a Pablo? En respuesta, porque Dios le respondió. Porque Dios sí le respondió. Mira, vamos al verso 9. Fíjate lo que dice. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esto le da sentido entonces a nuestra promoción del estudio bíblico. Bástate mi gracia. Sí. eh, Fue una respuesta de Dios, pero no fue la respuesta que Pablo esperaba, ¿te das cuenta? Imagínate esto, Pablo está orando, Dios quítame este dolor, quítame esta debilidad, quítame este problema, quítame esta cosa que me está limitando, etcétera, etcétera. Y Dios le está respondiendo, no, pero te voy a dar algo mejor, mi gracia es suficiente para ti. Ok, ¿qué quiere decir Dios con eso? Yo tal vez podría haber contestado, si fuera Pablo, yo hubiera contestado algo así como esto. A ver, Señor, yo no te pedí gracia, yo te pedí que me quitaras el problema. ¿Por qué no respondes con lo que yo te pedí? Y hay gente que a veces así se porta con Dios porque anda decretando, por ejemplo, y yo decreto mi sanidad, o decreto tu sanidad, decreto esto, y Dios no responde necesariamente así. Dios no removió el aguijón de Pablo, no quitó ese aguijón porque la presencia de Dios en medio del aguijón era más valiosa que la comodidad de Pablo sin el aguijón. Fíjate lo que te estoy diciendo. Es como, por ejemplo, Dios, cómo es que dejó a su pueblo de Israel pasar por 40 años en el desierto, que no le era más fácil eh, pues hacer que este, pues ya Moisés, si no iba a entrar Moisés, que entrara Josué y que no, pasaron 40 años en el desierto. ¿Cómo fue eso? O sea, Dios no les removió esa parte, ¿me explicó? Y entonces, o sea, esto, a ver, vuelvo a leer aquí el verso 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que habite en mí el poder de Cristo. O sea, yo te pregunto, ¿qué significa esto de bástate mi gracia? ¿O qué podrías entender tú como bástate mi gracia? Tendrá, a ver, iríamos al idioma original, el griego, dice, en todo caso, si lo tradujéramos del griego diría algo así como esto, mi gracia es completamente suficiente, adecuada, es todo lo que necesitas. No está hablando mi gracia más la remoción del problema, no, está diciendo solamente mi gracia. O sea, Dios nos está diciendo así, o sea, Pablo le dijo, digo, Dios le dijo a Pablo y nos está diciendo a nosotros, Pablo, yo soy suficiente, no yo más tu comodidad, no yo más la respuesta a todas tus preguntas, solo yo, Pablo, solo yo no puedo ser suficiente para ti, solo yo no podría ser suficiente para ti. Y luego vemos entonces que Pablo dice algo acerca del poder y la debilidad. ¿A qué se está refiriendo esto? Parece una contradicción, ¿no? Mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo es posible esta parte, esta declaración? Eh, Normalmente nosotros pensamos que el poder necesita fuerza. ¿Cómo puede el poder entonces perfeccionarse en la debilidad? A ver, vamos a tratar de entender esto un poquito, pero como cristianos cuando eh,
tú eres fuerte, cuando tú eres capaz, cuando eres autosuficiente, ¿quién recibe la gloria? Pues tú. ¿Por qué? Porque tú tienes mucha inteligencia, porque tú tienes muchas capacidades, porque tienes muchas habilidades, porque eres Juan Camaney. Porque es muy bueno, pues. Pero cuando eres débil y te sientes limitado, y aún así sigues adelante en la fe, con fe, todo el mundo sabe que no eres tú y que es Dios que está actuando en ti. ¿Te das cuenta? A ver, vamos a ver. Yo imagino a dos hermanos que están dando un testimonio. Por cierto, el 21 de diciembre vamos a tener una reunión de testimonios en la congregación. Y alguien pudiera decir algo así como esto. Por ejemplo, yo era alcohólico, pero un día decidí cambiar y usé toda mi fuerza de voluntad, dejé de tomar, rehice mi vida y ahora llevo 10 años sobrio, limpio, dicen, ¿no? O por ejemplo, otra persona pudiera decir así, yo era alcohólico, he intentado dejar mil veces mi problema y siempre recaía. Cada día me despierto y le pido a Dios, no puedo hacer esto, solo necesito tu gracia hoy. Y día tras día su gracia es la que está sosteniéndome. Llevo 10 años sobrio, sí, pero no por mi fuerza, sino más bien porque es pura gracia de Dios. Ah, ¿en qué persona ves más el poder de Dios? En el que era muy Juan Camaney y que se sentía súper guau y que pues decidió cambiar y es que haya mucha gente así que dice, si yo tuviera fuerza, con que yo tenga fuerza de voluntad, el día que yo decida hacer esto, pum, ya cambio. Y dices, ok, pues ya decide, ¿no? Pero no, no es así, porque obviamente está bajo un problema. Eh, y es lo que Pablo le está recibiendo de parte de Dios, un mensaje en el que Dios le está diciendo, tu aguijón, tu debilidad es el escenario perfecto para que mi poder brille, para que Dios reciba la gloria. Entonces déjame preguntarte, ¿qué tal si esa cosa que tú ves como tu mayor limitación es exactamente donde Dios quiere mostrar su mayor poder? Pregunto yo. ¿Qué tal si la debilidad que tanto odias es la plataforma que Dios está usando para que otros vean que Él es real a través de tu testimonio, a través de ti? Está interesante, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que, inclusive yo te pudiera decir, yo como pastor agarro y hago una campaña de sanidad de milagros y te digo, ven por tu milagro. Sí, o sea, sí, Dios es de milagros y hace milagros, pero yo no puedo estar ofertando que Dios haga los milagros así porque sí, nada más porque te estoy llamando yo. O sea, es algo sumamente arrogante, te das cuenta de mi parte hacer eso. Ahora, yo quiero decirte esto, y creo que esa es la respuesta de Pablo y la respuesta que debiéramos procurar nosotros como cristianos, es cómo vivir con lo que no cambia. Mira, porque ahí viene la respuesta de Pablo, ¿no? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que habite en mí el poder de Cristo. De buena gana. Podríamos, otra traducción podría decir con mucho gusto o con alegría. O sea, ¿cómo puedes llegar de esta parte de Señor, quítame esto? O a una parte en la que tú puedes decir, con gusto, yo me voy a gloriar en esto. Está sumamente interesante esto, que te estoy planteando. A ver, vamos a ver. Tres cosas aquí que quiero resaltar y una de estas es, eh, para empezar, lo que hizo Pablo en su transformación personal. Recuerda que él había sido confrontado por Dios y había hecho un cambio radical en su vida, pero ahora siendo cristiano y siendo un apóstol, y siendo un hombre de fe, y siendo un hombre espiritual, eh, ha pedido algo a Dios y no ha recibido la bendición, no ha recibido el milagro que le había pedido como lo había pedido. Entonces él cambia de perspectiva y empieza a preguntarse, en lugar de preguntarse por qué tengo este aguijón o por qué tengo este problema, o sea, esa parte de por qué Dios me dio esto,
yo creo que el día que tú empiezas a preguntarte por qué Dios me hizo esto, por qué Dios me hace esto, ya tienes un problema que vas a tardar años en resolver. Mejor tendríamos que preguntarnos, como Pablo lo dice, ¿cómo puede Dios encontrarme aquí? ¿Cómo puedo experimentar su gracia en medio de este problema? ¿Cómo puedo experimentar la gracia de Dios en medio de mis dificultades, en medio de estas cosas que no he visto resueltas? Porque la primera pregunta, cuando tú dices, ¿por qué me pasa esto? Estás preguntando y cuestionando, como buscando una explicación. Y la segunda va más allá de resolver un problema, está buscando la presencia de Dios y está buscando un encuentro con Dios. Y creo que eso es lo que debiésemos buscar todas las veces nosotros. Tener una experiencia con Dios, tener un encuentro con Dios, poder experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cómo ves? Ah, interesante, ¿no? Mira, la segunda cosa que quiero mostrarte. Yo creo que a veces por medio de la cultura, a veces como cristianos también tenemos una cultura cristiana. eh, y decimos o enseñamos a la gente cosas como estas. Sé fuerte, ten todo bajo control, nunca muestres debilidad. Pero aquí Pablo está diciendo, me gloriaré en mis debilidades. O sea, ¿cómo es eso? No dice a pesar de mis debilidades, sino dice en mis debilidades. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Que en mi debilidad yo tengo un encuentro con Dios. Es decir, yo sé que no soy perfecto, yo sé que no soy eh, alguien digno, por cierto, pero puedo encontrarme con Dios porque para eso murió el Señor Jesús y para eso estoy en Cristo. Entonces, en ese encuentro que yo puedo tener con Dios, pues voy a preferir la presencia de Dios sobre la respuesta de Dios en mi vida. Ojo con esto. Creo, creo que debemos de tener eh, muy clara esta parte. Ajá. Estoy saludando aquí a los hermanos que están conectados, entre ellos a la hermana Mireya. Miren, esto está muy interesante. Yo creo que debemos de cambiar de perspectiva las cosas. Pablo dijo, me gloriaré en mis debilidades, y esto es revolucionario, ¿por qué? Porque es a pesar de mis debilidades, ¿verdad? Y entonces estamos buscando preferir la presencia de Dios. eh, y fíjate lo que te voy a decir. Conocer a Dios es mejor que tener las respuestas de Dios. O sea, que tener lo que yo quiero precisamente. O sea, si yo tengo una enfermedad y le digo al Señor, cúrame y no resuelvo una sanidad en esa enfermedad, no quiere decir que Dios no me quiera contestar, sino que lo mejor es buscar a Dios, me explico, la presencia de Dios. Y mira, vamos al verso 10. Dice, por eso me complazco con las debilidades, dice Pablo, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ok, vamos a traducir eso a nuestro lenguaje. Debilidades, dijo. Entonces, ¿cómo puedo yo decirle a Dios, o cómo puedo yo decir esto? Me gozo en mi enfermedad crónica. Está complicado. Miren, yo les voy a decir algo que tuvimos como testimonio estos días. Una amiga de mi esposa y yo, que conocimos de mucho tiempo antes y que estuvo trabajando con nosotros en el ministerio. Nosotros estábamos a cargo de un ministerio en una escuela cristiana y entonces ella estuvo sirviendo con nosotros. Bueno, lo que quiero decir es que esta persona empezó a enfrentar un problema muy serio en su vida, una cuestión de cáncer pulmonar, y pues todos estuvimos en un círculo de oración pidiendo por su sanidad, pero no lo obtuvo. Pero ¿saben cuál fue su corazón de ella? Eh, pues que ella amaba a Dios, por supuesto, y que se hiciera la voluntad de Dios en su vida, y se preparó para que Dios actuara en ella. Creo que eso es mucho más importante, buscar la presencia de Dios en medio de nuestras circunstancias, por muy complicadas que sean, en medio de nuestras afrentas, ¿no?
A ver, afrentas. Tú podrías gozarte cuando la gente te critica, por ejemplo, o te humilla, o pretende criticarte, humillarte. Fíjate, Pablo fue tremendamente, vivió cosas, muchas afrentas, o sea, persecuciones, dice la Biblia. Fue perseguido por ser cristiano, por ser un predicador del Evangelio, por levantar la iglesia de Cristo. Fue perseguido. Habla de necesidades. Tú podrías decir, me gozo cuando no me llega el dinero. Pablo pasó por problemas muy complicados de su manutención. En el principio, cuando tuvo un encuentro con Cristo, él era una persona fariseo de fariseos, entonces una persona que tenía resuelta su vida económica, vamos a decirlo así. Pero cuando se convirtió a Cristo, sufrió persecución y sufrió necesidades y angustias. Dice aquí, me gozo cuando me siento atrapado sin salida, por ejemplo, cuando hay algo que no sé cómo resolver. Y tú vas a decirme, a ver, pues es que Pablo se volvió masoquista o qué. No, 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 o que le gusta sufrir. No, no, no estoy hablando de eso. Fíjate lo que dice ahí. Y angustias por la causa de Cristo o por amor a Cristo. Si dice que es por amor a Cristo, por la causa de Cristo, no quiere decir que disfrutaba el dolor por el dolor, o sea, no era masoquista, pues, sino disfruta lo que el dolor produce, una mayor cercanía con Cristo, una mayor cercanía con el Señor. Es decir, que a pesar de que no recibe la respuesta que él esperaba, él estaba buscando a Dios, buscaba la presencia de Dios y eso es lo que le valdría más. Es un poquito así como el hacer ejercicio. No disfrutas el dolor muscular, pero disfrutas lo que produce un cuerpo más fuerte. ¿Te das cuenta? Pablo no disfruta el aguijón, pero disfruta cómo el aguijón lo acerca a Jesús. Y yo no sé si esto sea paradójico para ti, pero mira, el verso 10 dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, resulta paradójico, ¿no? Y esto contradice la lógica humana, la lógica de nosotros los seres humanos, porque dice que débil es igual a fuerte, que menos es igual a más y que pérdida es igual a ganancia. O sea, ¿cómo? En el reino de Dios es así como funcionan las cosas. Es un reino al revés, si tú quieres. Jesús mismo lo vivió porque murió para dar vida, se vació para llenarnos, fue quebrantado para sanarnos, buscando el bien más alto, entregó su vida. Sí, o sea, que no estás solo cuando estás sufriendo algo. Ahora quiero mostrarte que Pablo no es el único en la Biblia que vivió con historias sin cerrar. O sea, ¿qué es esa historia sin cerrar? Que tú estás viviendo, que tienes un problema, pero que no está resuelto. Una historia sin cerrar es que estás pasando por un momento de dificultad. Pablo pasó por prisiones, pasó por un aguijón en la carne, no sabemos exactamente cuál fue, pero no le fue resuelto. Por ejemplo, en 2 de Samuel 12 tienes a David. David pecó con Betsabé. El profeta Natán le dice que como consecuencia el bebé que va a nacer va a morir. El bebé nace enfermo, David ayuna, David ora, David llora durante 7 días, dice la palabra, no come, no duerme, solo ora. Dios salva a mi bebé. Día 7, el bebé muere. ¿Y qué pasó ahí? Los siervos tienen miedo de decirle a David, porque piensan si estaba así de mal cuando el niño vivía, ¿qué va a hacer cuando sepa que murió? Pero David hace algo inesperado, se levanta, se baña, adora a Dios y come. Cierra el círculo, ¿no? Y David responde allí en 2 de Samuel capítulo 12. Si tú vas a los versos 22 al 23, voy a leer. 2 de Samuel capítulo 12, versos 22 al 23. Fíjate lo que te estoy diciendo. Esto es interesante esto que te estoy dando, porque eh, rompe un poquito con esquemas que se nos han estado enseñando, que tú decláralo por fe y vas a ser sano. Y luego cuando no, tú oras y no eres sano, te dicen, te faltó fe. Eso está interesante porque mejor hay que verlo de esta forma. Versos 22 al 23 dice así. Y él respondió, mientras el niño vivía, yo ayunaba y lloraba pensando, quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño vivirá. Pero ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Y esto es algo muy interesante porque la familia de nuestra amiga Vicky, que el día de hoy fuimos a llevarla
pues, a su última morada, podríamos decirlo en el sentido aquí en la tierra. Sus restos físicos fueron llevados al panteón. Y ciertamente su familia estaba triste, porque obviamente le extrañan, pero yo veía mucha fortaleza en su familia, porque reconocían que ya estaba en la presencia de Dios, que se nos había adelantado, y no le estaban echando la culpa a Dios de toda esta circunstancia. Y entonces yo veo que David actuó así, de esa manera, cuando la respuesta fue no. David siguió adelante. No se amargó, no dejó de adorar, no le echó la culpa a Dios. Y el esposo de Vicky, precisamente el día de hoy, decía eso. Yo sigo para adelante, yo sigo en el Señor aquí. Gloria a Dios porque yo soy un cristiano y voy a seguir para adelante. Ya Vicky ya no está con nosotros, pero yo voy a seguir adelante. Voy a honrar el recuerdo de la vida de Vicky en mi vida, porque pues ella siempre fue una mujer ejemplar. Decía él así, esas fueron sus palabras. Entonces, ah, ¿qué podríamos hacer nosotros cuando estamos enfrentando problemas o estamos enfrentando dificultades? Pues seguramente va a haber días en los que tú ores con todo tu corazón y la respuesta sea no. Fíjate lo que te estoy diciendo. No estoy diciendo que no ores y no te estoy diciendo que dejes pasar las cosas así nada más porque sí, pero va a haber días en los que tú ores. Y esperemos que tengas la fortaleza moral, espiritual para darte cuenta. Es decir, tu oración sigue siendo valiosa, claro. Incluso si no cambia las circunstancias, tu oración sigue valiosa. Sí, siendo valiosa, claro. Porque la oración, ¿sabes qué hace? Nos empieza a transformar a nosotros. Porque Dios sigue siendo Dios, pero a nosotros empieza a transformar. David entró en esa prueba de una manera y salió diferente, ¿verdad? Siguió siendo el rey, siguió haciendo adelante, a pesar de que las cosas ya no le funcionaron como él esperaba. La oración no salvó al bebé, pero sí sostuvo a David delante del Señor. Mira, hay otra persona en la Biblia que todos nos lo enseñan como el padre de la fe, ¿no? Y entonces fue Abraham. Y a Abraham le fue dada una promesa que él no vio cumplida. En Hebreos 11, te voy a decir la historia, por ejemplo. La historia es esta. Dios le promete a Abraham, te daré una tierra y de ti saldrá una gran nación. Abraham espera 25 años para que llegue su hijo. Luego vive toda su vida como nómada en la tierra prometida, pero nunca la posee, Abraham, en Canaán. Cuando muere, lo único que tiene de su tierra es una cueva que compró para enterrar a su esposa, ¿te das cuenta? Y en Hebreos 11:13, fíjate lo que dice. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. A ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Que Abraham murió sin recibir lo prometido? O podríamos preguntarnos, ¿el hombre de fe por excelencia vivió y murió sin ver el cumplimiento completo? Pues sí, así fue. Exactamente. Así fue. Es decir, ¿cuál es la lección aquí? Fe no es recibir todo lo que Dios promete en tu tiempo. Ojo con esto porque se nos ha enseñado que tener fe, que es necesario tener fe para que se nos den las respuestas y que si no tenemos respuestas es porque no tenemos fe. Entonces, ¿qué es fe? Fe es confiar en Dios aunque no veas el cumplimiento, aunque no veas la respuesta en tu vida. Ah, a veces las promesas de Dios se van a cumplir generacionalmente, es decir, no individualmente. Abraham creyó, Abraham obedeció, Abraham confió y Abraham murió sin ver la nación y sin poseer la tierra completa. Ah, ¿verdad? Pero Hebreos dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque Dios honra la fe que confía sin ver. Esto está bien bueno, ¿a poco no? A ver, vamos a hablar de otros ejemplos. Juan y Pedro tenían destinos diferentes, sin explicación. Allá en Juan capítulo 21 podemos ver algo al respecto. Juan capítulo 21, Evangelio de Juan capítulo 21. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere mostrar el día de hoy. Esto me animó, esta palabra a mí me animó porque hay mucha gente que así
mal cree, ¿no? ¿En qué sentido? Ah, pues estoy orando y si no tengo la respuesta, se van de la iglesia, se van todos frustrados, dejan de creer en Dios, piensan que Dios se olvidó ya de ellos, y se vuelven gente reacia al evangelio porque piensan, porque a lo mejor les hemos vendido un evangelio barato de que pide por fe y vas a ser sano y si no eres sano, no tienes fe. O sea, pues ¿cómo? A ver, ¿cuál es la historia? Después de la resurrección, Jesús le dice a Pedro, vas a morir como mártir, te van a matar por seguirme. Y Pedro mira a Juan y le dice, ¿y qué va a pasar con él? Ah, Juan estaba a su lado y Jesús le responde algo fuerte, si yo quiero que él se quede hasta que yo vuelva, ¿qué te importa? Tú sigue. A ver, vamos al verso 22. Juan 21. Estoy desde el verso 20. Bueno, no, con Pedro está, voy a ver desde el verso 17. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo señalando con qué muerte Pedro había de glorificar a Dios. Después de haber dicho esto, le dijo, sígueme. Pedro se dio vuelta y vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan. Fue él mismo que se recostó sobre su pecho en la cena y le dijo, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Así que al verlo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué tiene esto que ver contigo? Tú sígueme. Ok, ¿cuál es la lección aquí? Que Dios tiene planes diferentes para cada persona, ajá, y no nos debe explicación de por qué. O sea, Dios no tiene por qué explicarte a ti. Hay mucha gente que se pone en ese plan, ¿no? Es más, muchos más arrogantes. Dicen, yo decreto. O sea, sí, pero ¿cómo? Juan vivió hasta anciano y murió de muerte natural. Juan. Y Pedro murió relativamente joven y crucificado. O sea, no le fue tan bien a Pedro, ¿te das cuenta? ¿Por qué fue diferente? Jesús, pues no lo explica, solo dice, no es un asunto tuyo, tú sígueme. Y la aplicación para nosotros aquí es esta. Deja de compararte con otros cristianos o con otras personas. O sea, no digas cosas como, ¿por qué Dios sanó a ella y no a mí? ¿Por qué Dios prosperó su negocio y no al mío que quebró? ¿O por qué su matrimonio se restauró y el mío terminó, siendo yo cristiano? O sea, es muy simplista, pues, ese tipo de actitud o de respuestas, ¿no? O de preguntas, o de análisis. Imagínate que Jesús le dijo así a Pedro, pues, ¿qué te importa? Tú sígueme. Es decir, tu llamado es seguir a Jesús en tu camino, no entender el camino de los demás. Wow. O sea, ¿te das cuenta? David oró y no recibió. Abraham creyó y no vio. Pedro preguntó y no le explicaron. Pablo pidió y no le quitaron el aguijón de la carne. Y todos ellos en la Biblia son llamados héroes de la fe. Es decir, la fe no se mide por cuántas respuestas a favor tienes, ¿te das cuenta? Sino por cuánto confías cuando no las tienes. ¡Wow! Sí, esto estábamos hablando entonces de cristianos maduros, de cristianos que viven por fe y no eh, cuestionando las cosas nada más, ¿no? ¿Qué tengo que hacer entonces? Muy bien, ya vimos la teoría bíblica, ahora viene lo práctico. ¿Cómo vivo esto día a día? Seguramente me vas a preguntar, ¿cómo le hago en mi día a día? Te voy a dar 5 cosas concretas que tú puedes hacer el día de hoy. Primero, número uno, práctica número uno que tienes que hacer, cambia tus preguntas. En lugar de preguntarte por qué me está pasando esto, mejor pregunta cómo Dios puede encontrarme en medio de esto a mí. ¿Cómo puedo encontrarme con Dios? Por ejemplo,
Una persona tiene, no sé, fibromialgia, que es un mal crónico. Es un dolor crónico desde hace 8 años, por ejemplo, y ha orado 1000 veces porque se les ha quitado y no se le quita. La pregunta equivocada es por qué Dios me dio esta enfermedad, ¿verdad? Porque no va a obtener respuesta, solo va a haber frustración si busca esa pregunta. Mejor es preguntarme, Dios, ¿cómo puedes sostenerme el día de hoy? ¿Qué gracia necesito tuya en este momento? Y ahí ya empezamos a ver una diferencia. Porque una pregunta busca explicación del pasado, que quizás nunca llegue a esa explicación, y la otra busca provisión para el presente, que Dios sí promete darnos esa provisión para el presente. Como decía el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Precisamente hoy nos despedíamos de nuestra hermana Vicky, así, recitando el Salmo 23, ¿no? Entendiendo eso que es Dios quien nos sostiene, ¿verdad? Una pregunta busca explicación del pasado, que quizás nunca llegue. La otra busca provisión para el presente, que es lo que Dios sí promete darnos. Ahora, esa es la primera práctica que te estoy... La práctica número 2, cosa práctica que tú puedes aplicar. Distingue entre causa y significado. Causa, ¿por qué sucedió? Y siempre estamos preguntándonos, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué así? Ahora, significado. ¿Cómo puedo crecer a través de esto? O sea, estar siempre disponibles para con Dios, estar siempre disponibles para aprender, estar siempre disponibles para sujetarnos a la voluntad de Dios. Un ejemplo. A ver, perdiste tu trabajo. Y la pregunta de causa sería, ¿por qué Dios permitió que me despidieran? Puede haber muchas razones, economía, decisiones del jefe, etcétera, etcétera. Y quizás nunca sepas la razón espiritual por qué sucedió. Pero si le cambiamos la pregunta por una pregunta de significado, entonces tú puedes hacer esto. ¿Qué puedo aprender en este tiempo? ¿Cómo puedo confiar en Dios mientras busco otro empleo, por ejemplo? No necesitas saber la causa, pero sí necesitas encontrar significado. Eh, por ejemplo, hablamos de otro personaje de la Biblia que es un ejemplo muy especial, es José. Yo creo que él nunca supo exactamente por qué estaba en la cárcel, porque te acuerdas que fue acusado injustamente, dice la palabra de Dios, por la mujer de Potifar, y entonces Potifar resolvió el problema pues llevándolo a la cárcel, que lo pudo haber matado, gracias a Dios no lo mató, fue llevado a la cárcel. Y ahí estuvo en la cárcel, ¿no? Ahora, José en Génesis, pues hubo un tiempo que no supo por qué estuvo en la cárcel, pero siguió confiando en el Señor. Dice la Biblia por ahí, del capítulo 39 de Génesis, si no mal recuerdo, que el Señor estaba con él. Y al final pudo decir, ustedes pensaron hacerme mal. En Génesis 50 le dijo a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo usó para bien. Y dice aún más, ¿cuál fue el bien? Hubo bendición no nada más para los egipcios, sino para otras personas de otros países, entre ellos su propia familia, sus propios hermanos y su padre. Entonces, qué interesante, te das cuenta. Práctica número 3, pues ahora como David, es decir, con esperanza pero sin garantías. Es decir, recuerda a David, quién sabe, quizá Dios tenga compasión. Es decir, ora con todo tu corazón, no ores con tibieza, no ores sin reservas, pero también suelta el resultado, o sea, no condiciones el resultado, no exijas pues, no manipules, no pongas condiciones, que eso es algo que yo pienso, el gran problema de muchos cristianos o de mucha gente, que se convierte el cristianismo pensando que puede manipular a Dios. Y entonces cuando Dios no les responde favorablemente a lo que ellos estaban pidiendo y no han entendido el plan y propósito de Dios para sus vidas, pues se van todos desilusionados y todos frustrados del cristianismo de Dios y se alejan y se vuelven, o sea, no. A ver,
Podríamos decir algo así como esto: Dios, estoy orando por la sanidad de mi mamá, creo que tú puedes sanarla, te pido con todo mi corazón que lo hagas, pero si tu respuesta es no, si tienes otro plan que yo no entiendo, confío en ti, ayúdame a confiar en ti, aunque no entiendo cuál es tu respuesta, ayúdame a confiar en ti, a permanecer en ti, estar en tu presencia, Señor. Porque yo te quiero hacer una pregunta y esto es muy profundo, estoy hablando a cristianos, ¿no? ¿Qué quiero más? ¿Que Dios resuelva mi problema o conocer a Dios más profundamente? ¿Qué quieres más? ¿Que Dios te resuelva el problema o conocer a Dios más profundamente? Y no estoy diciendo con esto que una cosa excluya a la otra, pero si tuvieras que elegir, ¿qué elegirías? A ver, ah, mira, yo te puedo decir como pastor, he tenido varios asuntos que atender en la vida con las personas y uno de ellos, me recuerdo de una muchacha que, este, pues en algún momento me comentó alguna situación que estaba viviendo buscando casarse, pero no era una buena relación y todo pintaba para que no le iba a funcionar, siendo ella una cristiana entregada que amaba a Dios y todo esto. Y yo le dije, no, esa relación no va a funcionar. Y pasó el tiempo, terminó casándose con esa persona. Y no es que yo fuera profeta, no, para nada, pero todo pintaba para que eso fuera a pasar. El caso es que creo que duró como, no sé si 6 meses de casada, no sé, pero por ahí. Incluso había viajado a otro país y estuve viviendo en otro país y todo, pero llegó un momento en que la cosa se puso muy intensa allí y mejor terminó regresándose. El caso es que regresó, pero muy enojada y se alejó de Dios, terminó enojada con Dios, su vida terminó con muchos problemas en lo físico, muchos problemas emocionales, terminó enferma, pero porque estaba muy enojada con Dios y empezó de rebelde, vamos a decirlo así, se alejó de Dios, se alejó de la iglesia, se alejó de todo, eh, pero estaba enojada con Dios, esa era la situación, estaba enojada con Dios. Y el problema con ella es que nunca entendió que el asunto era estar con Dios, buscar estar en la presencia de Dios. Y yo creo que cuando alguien decide y ora no a Dios para convencerlo, para manipularlo, de traer o de contestar la respuesta, o de traer a su esposo de vuelta o qué sé yo, sino solo para estar con Dios, entonces cambian las cosas porque la presencia de Dios tal vez tú digas, bueno, a lo mejor no elimina la situación, pero lo hace más soportable y permite estar en un milagro en sí mismo porque estás disfrutando ya de la vida eterna, pero con Dios, ¿me explico? Esto es interesante. La presencia de Dios, qué tan importante es la presencia de Dios para ti o para mí. Muchas veces, a veces los momentos de dificultad son para eso, para poder tener una mejor relación con Dios, para poder acercarnos más a Dios, para no estar solos enfrentando los problemas o las dificultades y también para construir una comunidad para aprender a enfrentar lo incompleto, porque ¿qué quiero decirte con esto? Que muchas veces no vas a poder enfrentar tú solo las cosas y vas a necesitar gente que te acompañe en esos tiempos donde las preguntas no tienen respuesta. O sea, yo veo personas que condicionan a Dios. Mira, te puedo dar un ejemplo de algo que me parece triste, pero que ha sucedido. Llega una persona y me dice, es que yo vengo porque pues estoy condicionado a que si no vengo a una iglesia, entonces yo no puedo seguir una relación con una persona que me interesa estar. Y era el caso de una cristiana que se encontró con uno cristiano y le dijo, pues congrégate para que yo y entonces podamos ver si podemos hacer una vida de pareja. Empezó a congregarse y después ya se empezaron a congregar los dos, pero de repente la relación no funcionó
no, no estuvo bien. Y entonces esta persona que se había acercado por ese interés de acercarse porque le habían condicionado a ir a la iglesia, dejó de ir a la iglesia, habló con su pastor y le dijo, que es real, ¿no? Pero le dijo así, ¿sabe qué, pastor? Yo ya me voy, porque pues yo no puedo estar en un lugar donde esté esta persona y la verdad es que me voy porque estoy muy desilusionado. Si la gente te dice que te ama, pero no está dispuesto a darte todo, pues no tiene chiste. Parecía que tenía lógica, ¿no? Pero la verdad es que está condicionando a Dios a que se dé esa relación para que entonces estar bien con Dios. Y no es así la cosa. Mira, cuando uno aprende a vivir en comunidad y aprende a hacer iglesia, sabe que las luchas no las va a enfrentar solo y tal vez no tenga las respuestas, pero eh, vas a considerar y vas a ver a gente que va a estar contigo, que va a orar contigo y te va a decir, no estás solo. Y es lo que necesitamos, aprender a no estar solos, ¿verdad? A construir un grupo pequeño, a construir una relación de amigos, a tener una comunidad donde puedas ser honesto sin que te juzguen también, pero sobre todo, eh, eh, cuando digo no te juzguen, pues es que tú puedas crecer, ¿no? Que no entiendes nada, pero que tú puedas crecer y validar tu fe delante del Señor, entendiendo que, eh, pues mira, Pablo tenía una comunidad de fe. Los filipenses, por ejemplo, de repente le suministraban cosas, le enviaban ofrenda, etcétera, etcétera. Jesús tenía sus discípulos y Jesús tenía su comunidad y nosotros necesitamos aprender a vivir en comunidad. Entonces, creo que es muy importante que podamos entender esta parte. Y no te estoy diciendo que te resignes a sufrir. No es así. No. Hay diferencia entre resignación y rendición confiada. Hay que confiar completamente en el Señor. No, Eh, no es algo así como que no hay nada que hacer, la vida es así. No. Cuando uno confía en el Señor, dice, he hecho lo que está en mi mano, ahora confía lo que no puedo controlar, se lo entrego a mi Dios. Que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Y entonces cuando tú dejas eso, pues, mira, por ejemplo, puedes tener una enfermedad, no buscas tratamiento, eh, y tú puedes decir, pues, si Dios quiere me va a sanar. No es así tampoco. Buscas el mejor tratamiento, haces todo lo médicamente posible, oras y confías que el resultado te lo va a dar Dios y buscas la presencia de Dios en tu vida. Pablo oró 3 veces, hizo su parte, luego confió. Ahora, tal vez me podrías preguntar, ¿a poco Dios no responde a las oraciones? No estoy diciendo eso. Dios siempre responde, pero no siempre va a responder con un sí. Eso sí te lo estoy diciendo. A veces dice no, a veces dice espera, a veces dice, pues sabes que tengo algo mejor para ti. Y todas esas son respuestas posibles que Dios puede darnos. Y hay que prepararnos para eso. No estoy diciendo con eso que no vas a tener fe, al contrario. A ver, si tu hijo te pide un cuchillo, tú tienes un hijo pequeño de 5 años y te pide un cuchillo para jugar, tú le dices que no. ¿Ignoraste su petición? No. Respondiste con sabiduría porque él no entiende todavía. A veces nosotros somos como ese niño de 5 años pidiéndole cosas a Dios que desde nuestra perspectiva limitada parecen buenas, pero Dios que ve el cuadro completo te está diciendo no por amor. Yo te pregunto, ¿confías en la sabiduría de Dios incluso cuando no la entiendes? Y tal vez tú me podrías decir cosas como estas. ¿Y qué de los versículos que prometen que Dios responde cuando pedimos? Esa parte de que todo lo puedo en Cristo, ¿no? Muchos dicen, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o cosas como, al que cree todo le es posible, o Juan 14:13 que dice, todo lo que pidieres en mi nombre lo haré, pero dice algo muy importante, en mi nombre. Es decir, no significa usar a Jesús como palabra mágica, así como, en el nombre de Jesús. Y si yo dije que en el nombre de Jesús, entonces se tiene que hacer. Ah, no, significa que vamos a orar según su voluntad, significa que vamos a orar según su propósito y que vamos a orar según su carácter y según lo que Él quiera. Ah, ¿verdad? Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, conforme a su voluntad.
Y entonces cuando es conforme a su voluntad, Él hace cosas maravillosas y hace milagros. Y yo he experimentado milagros personalmente y también como iglesia y también hemos experimentado milagros, sí, pero nota, es conforme a su voluntad. El asunto es cuándo estás pidiendo conforme a su voluntad. Pablo pidió conforme a lo que él creía que era mejor, pero Dios tenía otra voluntad, una mejor, y Pablo terminó confiando en eso y creo que es el ejemplo que debemos rescatar. Y no estoy diciendo con esto que nos volvamos pasivos y que no hagamos nada, no, sí hay riesgo y por eso vamos a hablar de esto como una espera activa, es decir, no voy a cruzar de brazos y no voy a hacer nada esperando que Dios actúe mágicamente, no, es hacer todo lo que Dios tiene en tu mano mientras confías lo que no puedes controlar, lo que no puedes controlar tú, que no tienes el control de las cosas, entonces eso se lo entregas a Dios, es decir, Santiago 2:17 dice que la fe sin obras es muerta y Proverbios 3 del 5 al 6 dice confía en el Señor y Él enderezará tus veredas. ¿No? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Actuar con responsabilidad y confiar con humildad en el Señor. Ya voy a terminar. Entonces, ¿cuál es tu aguijón? Piensa un poquito. ¿Cuál es tu aguijón? No me refiero a inconveniencias menores, no, no, no. Hablo de esa cosa que has orado que se quite y no se va. O a esa cosa que has pedido que cambie y sigue igual. O esa cosa que has rogado entender y sigue siendo un misterio para ti. Tal vez una enfermedad crónica, tal vez un matrimonio difícil que no mejora, tal vez un hijo que no regresa a Dios, tal vez una puerta que nunca se abre, tal vez una pregunta sin respuesta, tal vez un dolor que no sana, no lo sé. Quiero que escuches entonces como si Dios te lo estuviera diciendo directamente a ti el día de hoy. Bástate mi gracia. Eso nos lo está diciendo el Señor a nosotros. No, bástate esta explicación, no. Bástate mi gracia. Bástate esta promesa de cambio futuro. No, no, no te estoy diciendo eso. Dios nos está diciendo, bástate yo, que te baste mi presencia, que te baste que yo estoy contigo. Porque eso sí prometió Dios. Yo estaré contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. ¿Te das cuenta? Qué interesante se vuelve entonces nuestra vida delante del Señor. Vamos a orar al Señor en este tiempo. Vamos a pedirle al Señor que nos permita entonces avanzar, ¿sí? En fe, teniendo fe, confiando en el Señor. Padre, en este momento pedimos poder, más que entender las cosas, poder disfrutar de tu presencia, que tu presencia se haga real en nuestras vidas a pesar de las circunstancias que a veces no se resuelven. A veces, Señor, estamos pidiendo por una sanidad o estamos teniendo afrentas. Hay gente que nos está criticando, hay gente que pasan cosas muy tristes en nuestra vida, pero el día de hoy te pedimos, Señor, que tú te manifiestes a nuestra vida, que tú, Señor, resuelvas, que tu gracia sea más que suficiente para nosotros, como lo fue para Job, como lo fue para David, como lo fue para Samuel, como lo fue para Pablo. Y, Señor, sabemos entonces que no estamos solos, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Padre y que tú estás dispuesto a darnos esa vida. Eh, a veces nosotros, Señor, queremos acercarnos a ti con honestidad, porque a veces nosotros hemos confundido tu silencio con tu ausencia, tu falta de explicación con tu falta de amor. Ayúdanos a entender que tú estás aquí, aunque no entiendas nuestros porqués, Señor, perdónanos. Aunque no quite nuestros aguijones, Señor, ayúdanos a entender ese final que tú tienes para nosotros. Sabemos, Señor, que muchos tienen su aguijón como Pablo. Tú sabes cuál es. Esa cosa que estamos cargando muchas veces, o esa oración que hemos repetido 1000 veces y que no hemos tenido respuesta, o ese dolor que no se ha ido. Pero no te pedimos que lo entiendas todo, Señor. Francamente, Señor, estamos cansados de buscar explicaciones. Hoy solo te pedimos que tu presencia nos baste, que seas tú quien nos baste, que tu gracia sea suficiente cuando nada más lo es.
Que tu presencia llene los espacios que las respuestas no han llenado. Que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad, Señor. Ayúdanos a dejar de compararnos con otros cristianos que parecen tener todo resuelto. Ayúdanos a dejar de buscar cierre donde tú has decidido dejar un misterio. Ayúdanos a confiar en ti más que en nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, cuando estemos débiles. Recuérdanos precisamente ahí es cuando somos fuertes. Oh Dios, no por nosotros, sino porque tú estás actuando en nosotros. En el nombre de Jesús, quien también oró, pase de mí esta copa y recibió como respuesta que tenía que beberla. Y quien en esa misma cruz demostró que tu plan, aunque doloroso, era perfecto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y pues si esta oración te ha servido algo, yo te pido que pues compartas este mensaje y dejas que Dios actúe en tu vida. Salmo 56:8 dice, tú has contado mis vagabundeos, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? A ver, déjame leerlo en esta versión de la Reina Valera, Salmo 56:8, y con eso me despido. Mis endazas tú has contado, pon mis lágrimas ante ti. ¿Acaso no están escritas en tu libro? Que Dios te bendiga. Que Dios te ayude en este tiempo. Espero que tengas claro cuál es tu aguijón y que tengas la pregunta correcta. En lugar de un por qué, es cómo puedo yo encontrarme con Dios en este momento. ¿Cómo puedo estar en la presencia de Dios? ¿Cómo puedo llorar como David de confiar en ti, Señor? Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su sintonización, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por escuchar y por compartir. Que Dios les bendiga.